areas in each other very much. So my focus has always been clinical, even though I've been a researcher for 35 years. It's always been generated from my clinical experience. Ujú. Ella dice que su enfoque siempre ha sido clínico, pero en paralelo también ha hecho mucha investigación. Ella lleva 35 años trabajando como terapeuta, como clínica, y eso le ha permitido también enriquecer mucho su trabajo investigativo. Entonces siempre han estado como ambas áreas muy conectadas entre sí. Okay. So in 2016, a colleague of mine who is an adult psychiatrist contacted me and asked me had I been receiving any referrals of adolescents who wanted to change their sex. And at that point, I hadn't received any referrals, but he had received 3 or 4 in the space of 2 weeks. And he was wondering what was going on. And sorry, because yeah. can we do shorter phrases? Yes, sure. Yes, sure. Sorry. Okay, so you can say that much. Okay, yeah. I'm sorry. El 2016 la contactó un amigo psiquiatra de adultos para preguntarle si es que le habían llegado casos de confusión de identidad de género. Hasta la fecha no le había llegado ninguno, pero a él sí ya le habían llegado 3 o 4 casos y estaba preguntándose él cómo trabajar con esos casos. Okay. So because they were adolescents, he asked me if I would take these referrals because he didn't feel comfortable dealing with them. And I said to him, well, I don't know what's going on either, but I'm prepared to take them for an assessment. Y como eran adolescentes, su colega le preguntó si ella estaría dispuesta a atenderlos porque él no se sentía cómodo por ser psiquiatra de adulto. Y ella le dijo, podemos probar, pero en realidad yo tampoco sé qué es lo que está pasando. Entonces vamos a evaluar a estos chicos. And so I saw all 4 of those young people within the space of a couple of weeks. And I was horrified at what they were telling me. Entonces, en un lapso de 2 semanas atendió a estos 4 adolescentes y estaba horrorizada con lo que estaba escuchando de ellos, de sus historias de vida. So I took very detailed clinical notes, and I met with the parents first before I saw the young people, and these parents were quite distraught about what their children were telling them, and I was very puzzled by it. Entonces me reuní primero con los padres de estos chicos que estaban muy angustiados y me quedé muy, muy impactada también con todo lo que ellos me estaban contando y no entendía bien qué era lo que estaba sucediendo con ellos. So I started to delve into the literature to, look at whether this was a phenomenon that, had occurred over a long period of time or whether it was a new phenomenon. And there wasn't a great deal of information, but there were a couple of key papers that struck me as very important. And they were written by Ken Zucker from Canada. Entonces empecé a investigar, a buscar literatura, había muy poca literatura. Yo estaba muy intrigada con esto que estaba sucediendo y encontré 2 papers muy relevantes escritos por Ken Zucker y empecé a investigar este tema. So it all took off very quickly from there. And I started to try to get a feel for how prevalent this was and, who was doing the medical transition of these children. And there was really one main centre in Australia in 2016, and that was the Royal Children's Hospital in Melbourne. Entonces, en esta investigación que yo empecé a realizar, me di cuenta que esto empezó como a desarrollarse muy rápido
Los chicos estaban siendo rápidamente derivados al hospital, al Royal Hospital en Melbourne, que era el primero que estaba haciendo como los tratamientos de transición, y preguntándome también por qué se estaba dando esto de esta manera y quiénes estaban involucrados en estos procesos con los chicos. Ujú. Now, a short 8 years later, we've got 12 gender clinics, one in each state, no, more than one in each state of Australia. So there are 7 states and territories, and the biggest states like Queensland and New South Wales have more than one clinic. Y ahora, 8 años después, tenemos por lo menos 2 clínicas de transición en cada uno de los estados de Australia o las zonas de Australia. En algunos hay más hospitales y más centros dedicados a hacer estos procesos de tránsito para los adolescentes. Then I started looking at the internet to see whether there were transgender sites geared towards adolescents. And again, I was horrified by what I was seeing on the internet with all these influencers, these teenage influencers, encouraging other teenagers all around the world to do the same as them. And they were showing themselves with their double mastectomies, bare-chested with their scars and celebrating themselves. And it just took off like wildfire. Y luego después empecé a investigar en internet y también ahí me horroricé al darme cuenta de que había muchas páginas, mucha información donde se promovía esto del tránsito en los chicos, donde personas mostraban sus dobles mastectomías, sus cicatrices como señal de orgullo, celebrando este cambio, y eso me tenía profundamente impactada. So then I started to get outraged at how the adults could be so ignorant as to fall into line with such a fake ideology. Y después me empecé a enrabiar mucho al darme cuenta cómo los adultos se estaban alineando con esta falsa ideología y apoyando a los chicos en estos procesos. So from 2016 to 2018, I was taking everybody's cases because there was no precedent for how to treat these children. There were no protocols. And the medical profession was just precipitating them into medicalized transition. Entonces, entre el 2016 y el 2018, yo empecé a recibir todos los casos porque nadie más los estaba atendiendo, no existían protocolos, no había una forma estandarizada de trabajar con ellos y estaban todos siendo tratados de forma médica, o sea, se estaba como acelerando este proceso de transición. So by 2018, I'd seen about 50 children, and I started to do a clinical analysis, case-by-case analysis of the similarities and differences. What was it about these children that were so susceptible to the trans message? Ujú. El 2018 yo ya había atendido 15 casos y empecé a analizar toda la información que estaba recibiendo, en qué cosas se parecían, semejanzas, diferencias, qué los llevaba a ser como más influenciables a esta tendencia trans y qué era lo que los estaba motivando también a tomar esta decisión. As a result of only seeing trans affirmative papers being published, I wrote a very long paper on social contagion and submitted it for publication.
and none of the journals would publish it. And I was, again, outraged. And that's when I decided to set up my own website and dedicate a blog to giving a much more balanced perspective about what was happening and how it was critical not to rush children into medicalized transition. Ujú. Y bueno, debido a que todos los papers que yo encontraba eran transafirmativos, yo decidí escribir uno porque estaba indignada por lo que estaba viendo y en este paper yo estaba proponiendo lo que nosotros hemos llamado la prudente espera, que se tomara este proceso con calma, que no se apurara el procedimiento farmacológico, que no se motivara a los chicos a seguir haciendo esto hasta no tener toda la información, no explorar completamente, porque estaba indignada de ver cómo todo el sistema fomentaba esto. Entonces el paper estaba enfocado en lo que yo llamaba el contagio social. So from there, I gave up on the academic journals because I thought the problem was so acute that I couldn't wait 12 or 18 months to do all the politically correct revisions and water down the papers to such an extent that they would be pointless, they wouldn't carry the message that I wanted them to. So I gave up on the academic journals and I just started to write blogs and articles for online journals. And I was invited to do a lot of podcasts and online interviews. Y fue ahí donde yo decidí como salirme un poco del mundo académico porque tenía que pasar todo este proceso de validación de los papers, autorizaciones, que al final me llevaban a hacer papers que eran de poco contenido. Entonces me hice mi propia página web, empecé a escribir blogs, artículos y me empezaron a invitar a compartir en otros ámbitos, podcast, otras charlas. Y ahí empecé a expresar y todo esto que yo estaba descubriendo a través de mis investigaciones. So I in about 2020, I put together a small book on gender dysphoria, and it was I'd collated a lot of the questions that the parents had been asking me when they were bringing their children. So it was a book that looked at some of the most common questions that parents were asking. Ujú. Should we socially transition our child? Is it okay to change their name and pronouns? Sorry. Should we put them on puberty blockers? Are they safe? Are they reversible? And so this first book just looked at some of these questions from a psychological and sociological perspective, and also the ethics of this medical practice. Ujú. El 2020, el 2020, yo escribí un libro que recopilaba las principales preguntas que me hacían los papás cuando llegaban con sus hijos a la consulta. Por ejemplo, ¿está bien hacer la transición social? ¿Deberíamos llamarlo por su nombre social? ¿Cuál es el efecto de los bloqueadores de la pubertad? ¿Deberíamos fomentar la transición química, digamos, con hormonas? Y todo eso lo fui recopilando en este primer libro que yo escribí. You can find that book on ResearchGate. Have you heard of ResearchGate? Hay una página que se llama ResearchGate, que después se lo podemos compartir, donde podemos encontrar su libro. We're sharing the link with our colleagues. You've shared it already? No, we're going to share it now. Okay. I will send you the link. I'll send it to you, Annie, Okay. and you can distribute it. Ya. Me va a compartir el link para que podamos acceder a ver el libro. And I'll send you my blog site, where you'll find a lot of the papers that I've written over the years on different topics related to
gender dysphoria. Excellent. So then I started to think, a number of us got together, but we had to do it like the French resistance, the underground, because legislation was starting to be passed that was forbidding all practitioners to do anything other than what they call gender affirming care. So anybody who is practicing non-gender affirming care is liable to prosecution in Australia. And so over the last 2 to 3 years, I've had allegations at me for practicing conversion therapy, because there are so-called conversion therapy ban legislation in Australia. So my professional body was questioning me intensely because I wasn't automatically affirming children, and I was advising parents to set limits on these children's behaviour. And there were people who accessed my blog and made complaints to the Psychology Council and to the Australian Health Practitioners Registration Authority. And if you don't have accreditation, you can't practice. And so I had to answer all these allegations, even though there was never a complaint from a patient. It was always from trans groups. Ok. Bueno, resultó que ella se empezó a reunir con un grupo de colegas y otros profesionales, pero de manera oculta, así como la resistencia francesa, dice ella. ¿Por qué? Porque en Australia empezaron a proclamar leyes donde tenías que tratar a tus pacientes de una manera transafirmativa. Y si no lo tratabas así, podías recibir algún tipo de denuncia. Y de hecho, a ella la han denunciado por hacer terapia de conversión con sus pacientes, siendo que no es así. Pero no han sido quejas de parte de sus pacientes, sino que han sido quejas de parte de autoridades u otras entidades que han visto su forma de trabajar. Entonces, esto también ha generado como mucha controversia, y por lo mismo ha tenido que ser como un trabajo muy como, no oculto, pero como por debajo, digamos, sin explicitar lo que yo estoy haciendo. No sé si se entiende. ¿Sí? Ok, súper. So those complaints took 2 years, and they, in the end, had to make no finding against me, because they shouldn't have accepted the complaints in the first place, because they weren't from patients. Exacto. Entonces, estas denuncias tuvieron que ser investigadas y se tuvo que demostrar que no había nada en contra de ella, y que ni siquiera deberían haber existido porque no eran de parte de pacientes, sino que eran de parte de estas otras entidades. ¿Ya? But news spreads fast amongst the professions, and they knew what was happening to me. And so most psychologists will not practice in the area of youth gender medicine because they're afraid of prosecution, afraid of losing their registration. Y como las noticias vuelan rápido, muchos profesionales, colegas se enteraron de lo que le estaba pasando a ella, entonces decidieron no atender, no recibir casos de disforia de género por miedo a ser denunciados, por miedo a perder su licencia para poder trabajar como psicólogo clínico. Entonces había poco profesional para recibir a los casos. So just when I thought that was all over and I could just get on with my clinical work, in January this year, the Human Rights Commission alleged that I was practicing conversion therapy and that I was guilty of vilification. Entonces también pasó que a ella la acusaron de hacer esta terapia conversiva y que estaba como maltratando a sus pacientes finalmente.
Um, so there are other people who are being harassed and, prosecuted illegally and treated very badly. And so there's this underground support group that we try to help each other prepare the cases, because legal costs are very high, and sometimes the allegations are similar. So we kind of talk about strategies to deal with these bodies they're all totally captured by the gender ideology group. Yeah. Entonces, este grupo que se ha formado, están ahí apoyándose entre ellos, colaborándose cuando surge alguna causa o alguna denuncia para armar el caso, para apoyarse, porque también todo este tema legal es bastante oneroso, entonces ha significado un desgaste no solo en lo profesional, sino también en lo económico. ¿Ya? Diana, do you think you could share with us about how you used all of this experience in your book, how you put it in your book, in your new book? Yes, I was actually going to come to that. Mhm. So all of this time, it was kind of germinating in my mind, the book, because I'd already written tens of thousands of words. I'd already written about 50, 60,000 words in blogs and in that first book and articles. And also, when you're answering allegations that could end your professional life, you have to put a huge amount of work into the responses. And I thought, why should I waste all of this effort on deaf ears who they're not interested in a balanced debate? But it started to form the kernel of an idea for this latest book. Okay, okay. Bueno, todas estas experiencias, todo lo que ella le ha tocado vivir, fue germinando ciertas ideas en su cabeza. Y todo este tiempo dedicado a generar como los argumentos, los alegatos para defender las causas, ella decía, yo no voy a perder todo este material que he estado redactando, todas estas páginas, los blogs, qué sé yo, y todo eso fue como gestando el esqueleto de lo que después se transformó en su libro. As Ujú. well as that, I was getting cases that were being heard in the Family Court of Australia. And these were cases where one parent wanted the child to transition and the other parent was opposed. And so the law in Australia is that unless both parents agree, it has to go to the family court for adjudication. So I was writing these massive reports to say why these children should not be transitioned. And I had to delve into not only the psychological literature and arguments, but also the legal issues and arguments like, is the child Gillick competent? I'm not sure if you've got that terminology in Spain. You may not, because it was you may, because it originated in the UK. Do you know this term, Gillick No, competent? no. It means, is the child capable of making a decision of this nature about their future? And we're talking about 10-year-olds and 11-year-olds. Yeah. And so instead of shrouding it in legal terminology, they started using this phrase, mature minor. Ok, ok. Bueno, entonces le tocó también a ella enfrentar muchos casos legales porque resulta que llegaban casos donde uno de los padres estaba de acuerdo con la transición y el otro no. Por lo tanto, la ley dice que si los dos padres no están de acuerdo, este caso tiene que ir a la corte. Entonces eso significó que ella no solamente estaba haciendo informes donde tenía que enfocarse en la parte psicológica del caso, sino también tenía que ver todo el tema legal,
porque también le estaban pidiendo que evaluara si el niño, un niño de 10 años, tenía la madurez y la capacidad de tomar decisiones como esta de transitar. Entonces, si ambos padres no estaban de acuerdo, ahí era que intervenía la corte. So these court cases were a sham. The judges had already made up their mind Mm. before they'd even heard the expert evidence. They didn't care about it. Y estos casos ya estaban como previamente arreglados, los jueces ya tenían la decisión tomada de facilitar la transición de los niños, entonces ni siquiera escuchaban a los expertos, ni se preocupaban del bienestar y la salud emocional de los niños. So that kind of started me on the book because I'd had these very detailed reports for the court, which they just didn't even bother to consider at Mm. all after I'd put 40 or 50 hours of work into writing them. Bueno, y esto también siguió motivándome para escribir el libro porque me daba cuenta de que todo el tiempo que yo invertía en hacer estos informes detalladamente, los jueces ni siquiera los leían, no se daban el tiempo de revisarlo, y ese era un material que yo estaba finalmente recopilando y que me sirvió de base también para mi libro. So I then worked very intensively on putting the book together over about a 2-year period. Y en un periodo de 2 años me dediqué intensamente a recopilar esta información y a poder armar el libro. So that's the story of me and the book. Y esa es la historia de mí con mi libro. Ok, ok. Gypsy, ¿alguna pregunta específica? Tal vez que nos cuente cómo ella ha investigado esto de la influencia como de los medios y en la generación del trastorno, como a qué le llama ella contagio social, que porque fue una de las primeras como que acuñó el término y lo empezó a usar y investigar sobre eso, como ella, cómo lo definiría. Y Ya. también cuál es como la incidencia que tiene el contagio social según como sus hallazgos en la emergencia y la mantención de la disforia de género. So, could you tell us a little more about this concept of social contagion? How can you define it? What does it mean to you? How does it affect the teens and the kids when they decide to do this transition? Social contagion is a very well-established psychological phenomenon, and it's been in the literature, in the psychological literature for at least 100 years. But even before then, it was known about, that the world experienced these social contagions, which means that a very influential person or group would infect other people and groups. And so it would start with a hub, and then you have all these influencers who are, who have power over other people, in positions of authority and so on. And so the hub would expand out into these networks. And there are these links between all these influences and all the people who become susceptible. And when we look back in history, we can see that, the witch trials in the Inquisition, tens of thousands of women were burnt as witches. You go ahead and say that. Yeah. Okay, okay. Too much, yeah. No, it's okay. Bueno, este concepto de contagio social es algo que ha estado a lo largo de la historia, que ha estado acuñado por la psicología, que ya tiene más de 100 años, y que en el fondo significa que existe una persona o un grupo con poder, con influencia,
que va como expandiendo ciertas nociones a otros grupos o a otras personas. Entonces empieza como una pequeña red, un pequeño núcleo que se va como desparramando, tal como una tela de araña, ¿ya? Entonces, ese es como el poder que tiene, ¿ya? Alguien, un grupo, una entidad que tiene una noción de algo y eso lo transmite a otros. Entonces ella da el ejemplo de lo que pasaba en la época de la Inquisición, cuando quemaban a las brujas, porque decían, hoy alguien dijo y, uy, ella es bruja, qué sé yo, y se desparramaba, ¿ya? Ese es como el ejemplo que ella nos estaba dando ahora de contagio social. Ok. And so I traced this same process to not only the adolescents who were being affected and convinced that they were transgender, but it's evident in all of the professions who are involved in gender affirmation treatment. So it's the GPs, the endocrinologists, the paediatricians, the surgeons, big pharma, they've all succumbed to social contagion. Ok. Y una de las cosas que descubrí es que este contagio social no solamente ha afectado a los adolescentes, sino también a los profesionales que rodean y que trabajan con estos casos. Médicos generales, endocrinólogos, pediatras, las farmacéuticas, todos han sucumbido a esta influencia o a este contagio social. And now we can see it in the institutions, like the legal institution and education. So there are laws that say you can only practice gender affirming care, and there is curriculum in the schools that are telling 5 and 6-year-old children that girls can be boys and boys can be girls. And Hitler knew better than anybody else that that's how you recruit children into the Hitler Youth. It's exactly the same process. And Hitler also knew that crushing all opposition would ensure a very rapid spread of the Nazism virus. And this is what we've seen internationally with gender affirming care. Sí. Y esto también, lamentablemente, se ha expandido hacia el ámbito legal y el ámbito educacional. En el ámbito legal, donde se han establecido leyes que refuerzan el tratamiento transafirmativo, y en el ámbito educacional, donde podemos ver que a niños de 5 o 6 años se les dice que las niñas pueden ser niños y los niños pueden ser niñas, ¿ya? Y esa también es como el contagio social va funcionando. Y nos daba también el ejemplo de lo que pasaba con Hitler y cómo él iba influenciando a los jóvenes para atraerlos a su causa. Y una de las formas de atraer hacia la causa es eliminar a toda la oposición. Entonces, si no tengo a nadie que se oponga a lo que yo estoy haciendo, es mucho más fácil como creer que eso es lo correcto y eso es lo que corresponde, digamos. Y aplica el mismo concepto a lo que estamos viendo ahora a nivel mundial con el tema de la transición de género. Ujú. So I've got 2 major chapters in my book because on social contagion. One is on the social contagion of the adolescents themselves, and the other one is looking at what I call institutional capture. And I go through each of the professions, medical, legal, education, sport, and how they've all been affected. The Human Rights Commission is a joke. It is horrifying. And so I've had a go at all of them. Ok. En su libro hay 2 capítulos donde ella aborda el tema del contagio social. Uno es enfocado hacia los adolescentes y el otro está enfocado hacia todas las instituciones y va como una por una, institución médica, legal, educacional,
de derechos humanos que ella dice es como un chiste, porque en realidad están haciendo todo lo contrario que deberían hacer, que es defender la integridad de los niños y están promoviendo la transición sin indagar, sin explorar, sin trabajar con ellos. Ujú. Yes, so I believe that chapter on institutional capture is the only document currently in the world that's actually critiqued the role of organisations that are supposed to safeguard our children, and yet they're causing immeasurable harm. Y este capítulo de esta crítica a las instituciones, creo que es el único que está escrito a nivel mundial, donde finalmente dejo como al descubierto que estas entidades que deberían proteger y defender a la niñez y la infancia están haciendo todo lo contrario. So with adolescents, there's a huge literature on what we call cluster copycat. So it hasn't been called contagion in adolescent psychiatry, but we see clusters of suicide, non-suicidal self-injury, eating disorders, drug use, delinquency, gang behaviour, and so forth. It's been documented across different sub-disciplines of psychopathology. But none of them have ever come together and said it's the same process happening, you know, where an influencer who's psychologically unwell encourages their peers to engage in the same dangerous behaviour. Hay muchos estudios acerca de la adolescencia, de factores que pueden estar incidiendo en ellos como autolesiones, ideación suicida, consumo de droga, autodaño a sí mismo, y lo que ella ve que tienen en común es que existe una influencia externa que potencia a estos grupos y los lleva a tomar ciertas decisiones, cómo hacerse daño, cómo hacer la transición, etc. Y eso está muy documentado, hay muchos papers con respecto a eso. And in practical terms, Diana, how can we work with the adolescents in our clinical practices? Le estoy preguntando cómo podemos trabajar con los adolescentes de una forma práctica en la clínica. What I found is that it is much easier to work with the younger adolescents. The older children, you know, the children like 11, 12, and then the adolescents 13 to 16, 17. Once they get to 18 in Australia, they're legally adults. So their parents don't have any legal authority over them anymore. And that means that they are free to make their own decision. And so that group becomes quite difficult to work with. So if we're going to have any success at diverting them away from medical mutilation, we need to do it while they're still minors in the eyes of the law, because their parents become the only barriers between them and these malpracticing physicians and so forth. Ok. Bueno, ella ha visto una gran diferencia dependiendo del rango de edad de los adolescentes. Entonces, adolescentes más pequeños, 11, 12, 13, 14 años, es más fácil trabajar con ellos porque los papás siguen teniendo una mayor influencia, siguen siendo como la barrera protectora frente a los médicos que pueden estar instándolos a hacer la transición o a empezar un tratamiento farmacológico. Cuando los chicos cumplen 18 en Australia, al igual que en Chile, ya son mayores de edad, por lo tanto ya pueden tomar sus propias decisiones y es más difícil protegerlos y como alejarlos de esas decisiones. So with the younger children,
it's often the gender dysphoria and the nagging to their parents to give them puberty blockers or cross-sex hormones that brings them into therapy. But very soon after, if you can engage them therapeutically, it becomes about a lot of other things. And these children will relinquish their demands for gender transition once the structural problems in the family are looked at, and also their own internal psychic pain. So each case you have to deal with on a very, specific individual level, Yeah. but there are some commonalities as well that are very helpful to keep in mind when you're working with a new patient. Ujú. Bueno, una de las cosas que ella ha ido descubriendo es que, bueno, como les decía, con los chicos más jovencitos, digamos, más pequeños, es más fácil de trabajar. Y generalmente llegan a terapia porque el niño le ha pedido a los papás que quiere hacer la transición, o empieza a pedirle bloqueadores hormonales y empiezan a insistir en el tema, y de tanto insistir los padres los llevan a la terapia. Pero en este proceso terapéutico, si logro generar un buen vínculo y empiezo a indagar, me voy dando cuenta de que hay otras temáticas de fondo que también son muy importantes de trabajar, y que finalmente, si yo logro ir resolviendo y trabajando esas temáticas, el tema de la disforia va como decantando. ¿Ya? I think it's very important to assess these young people for neurodivergence of some kind. Many of them are on the autism spectrum, and some of them have ADHD. We have to be very careful not to overdiagnose. So these have to, we have to apply strict criteria. But these are two risk factors for young people who are caught up in the gender net. And the other factor is latent homosexuality. Young people who are going to be gay but haven't yet realised that they're same-sex attracted because they haven't had any romantic or sexual experience, but they're feeling very uncomfortable in their own body, and they're emerging sexuality, which obviously is a minority sexuality. And some of them don't like that, they can't cope with it, even though they can't yet give words to it. And so because gender dysphoria is the symptom of the age, it's much easier for them to say I'm gender dysphoric than I think I'm gay or I'm same-sex attracted. Okay. Hay dos factores que también son muy importantes, que son los diagnósticos previos que pueda tener el chico. Ella ha visto muchos casos donde se da la comorbilidad de que sean TEA o tengan un déficit atencional, y también es importante hacer como un buen psicodiagnóstico en ese sentido. Y lo otro que ella ha observado también en varios casos es que existiría una homosexualidad latente, ¿ya? Como a nivel muy inconsciente, este chico no se siente cómodo con su cuerpo, está sintiendo atracción hacia el mismo sexo, pero como en esta época lo que está de moda, digamos, es ser trans, es más fácil usar esto como una justificación a lo que está sintiendo, o a lo que todavía no logra como identificar qué está pasando con él o con ella. ¿Ya? Esas son como dos cosas importantes. Diana, and what about the influence of school? Do you think that sometimes it's a good suggestion for parents to change their children from the school they're going to, or to restrict their access to internet? These are very difficult questions. The school, without a doubt, is culpable in spreading gender dysphoria, because a lot of the teachers coming out of Teachers College, the young teachers, they've all been indoctrinated at the universities.
in their teacher training course. And so they're on board, completely on board with young people who come up and say, I'm non-binary, or I'm trans, and this is my new name and pronouns. And what we've been seeing in Australia is that the school is socially transitioning even primary school age children without their parents' knowledge or consent. Le estaba preguntando qué pasaba con el tema de los colegios, si a veces era recomendable, por ejemplo, cambiar al niño de colegio o restringir el acceso a las redes, y ella dice que lamentablemente, por lo menos en Australia, las nuevas generaciones de profesores que se están titulando vienen también con esta carga ideológica. Entonces también son transafirmativos. Muchos colegios están fomentando el tránsito social de los alumnos sin siquiera informar a los padres. Entonces también ese ámbito se ha vuelto como bastante de riesgo para los chicos. Okay. We do recommend parents to monitor their internet use, and there are programs that you can put on the child's computer to limit their access or to prevent access to certain sites. The children are often so much more computer literate than their parents, and they find ways around it. So the parents are at their wits' end. So, you know, the parents are distraught, and they're the most neglected group, you know, in this whole situation. Because the gender clinics are telling them that they're bad parents for not automatically affirming their children, and they're excluded from the consultations. So the parents just feel so downtrodden, you know. And it's very few practicing clinicians who allow the parents to be part of the therapy. Ya. Sí, bueno, otro tema importante que ella está comentando es que el grupo, digamos, de los padres de estos chicos es el grupo menos cuidado. Los padres están siendo excluidos incluso de los procesos terapéuticos de sus hijos. Hay muchos clínicos que no invitan a los padres a participar de los procesos. Los padres se sienten muy muy culpables también por lo que sus hijos están pasando, papás destruidos, papás que están tratando de poner límites con respecto a las redes y al internet, pero que tienen hijos que se manejan mucho mejor. Entonces uno puede tener algún tipo de control parental y los niños lo pueden rápidamente hackear. Entonces, también este es un grupo muy importante que requiere como de cuidado y acompañamiento. Okay, yeah, thank you. Does anyone else have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podríamos preguntarle a Ingen en su experiencia cuánto duran los procesos, si hay alguna etapa que ella considere alguna etapa crítica o alguna etapa crucial, como también dentro del proceso. In general, how long is your clinical process with the adolescents, and what are like the critical points of that therapy process? It tends to be a long therapy. Sometimes I work for 18 months, 2 years with the young person and their family, because often there are quite significant problems with the structural dynamics of the family that have to be dealt with, as well as what's going on for the young person. So this isn't a therapy like CBT for spider phobia. You know, I work as a psychodynamic psychotherapist. So I do psychodynamic formulations of my young people. Okay. Yeah.
Okay. Ella generalmente se demora entre 18 meses a 2 años en su proceso terapéutico porque ella trabaja muy, como muy dedicadamente al tema familiar también. Entonces, muchos de los motivos de consulta finalmente tienen su origen ahí, en una disfunción familiar, en, no sé, rupturas conflictivas. Entonces, para poder trabajar bien ahí, necesitamos tiempo. Y no es como una terapia cognitivo-conductual para superar la aracnofobia, dice ella, sino que ella tiene que entrar ahí en lo profundo, ella tiene una mirada psicodinámica, por lo tanto también requiere de tiempo para explorar y poder trabajar en reparar esas temáticas. Ujú. Sí. So I do a combination of marital and family therapy, individual therapy with the young person, Ujú. and it's fluid, like Ya. I consider after each session what I'm going to do next. Ok. Will I see the child on his or her own? Will I see the mother on her own? Quite often the mothers are just so worn down and so in need of validation and just some support and comfort even, that I will work with the mothers on their own as well as the young person. And for these younger adolescents, it's a great relief for the young person, for me to be able to be a conduit between them and their mother, because Yeah. there's often very intense emotions Mm. flying between, mother and daughter. I mean, it's mostly mother and daughter. I mean, I get boys as well, but it's a lot of girls. And that relationship can be very intense and fraught. Yeah. But what I try to impart to the psychologists that I supervise who are interested in working psychodynamically in a non-gender affirming way, is that gender dysphoria and the wish to transition is a symptom. And what we have to understand is the meaning of the symptom. So we don't focus on the symptom itself, which is what gender affirming care does and where it goes terribly wrong. Ujú. Ya. Bueno, ella cuenta que su forma de trabajar es bastante fluida. Ella hace una combinación entre el trabajo de pareja, familiar e individual. Entonces va combinando y al final de cada sesión va decidiendo cómo va a ser la próxima. Si va a ser con toda la familia, si va a ser con el adolescente, si va a ser con la mamá. Las mamás generalmente llegan muy, muy agotadas, muy destruidas emocionalmente, necesitando mucho apoyo, mucha contención. Y ella se ha dado cuenta cuando hace supervisiones de casos también con otros colegas que la disforia de género es un síntoma. Es un síntoma. Entonces ella trabaja más allá del síntoma, sino buscando las causas, que es la gran diferencia con lo transafirmativo, que se enfoca en el síntoma, que es la transición de género, y cómo podemos fomentar y acelerar ese proceso. Y ahí está como el gran quiebre, digamos, entre lo afirmativo y lo no afirmativo. ¿Mm? What I can do, I gave a presentation to Parliament. It's a PowerPoint presentation, Ujú. looking at, it's a summary of the last chapters of my book about the clinical management of young people presenting with dysphoria. So it's a summary that you could possibly get translated into Spanish. And Yeah. I'd be very happy for you to put it on your website or whatever. Oh, yeah, we'd be so grateful to have it. Yeah. Yes, okay. I will send Thank that you. to you as well after. Okay. Because I think for people like yourselves who are also, wanting to work in a cautious way, in a watchful way, without engaging in terrible interventions, it will give you the outline, the arc of how I'm thinking and
what the important elements are. And I hope that, you know, might be helpful in guiding practice, you know, in your country as well. Yeah, we'd love to have it. Mhm. Está contando que tiene un resumen de los últimos capítulos de su libro que habla ya de la parte más práctica, como el manejo con los adolescentes, tiene así como un punteo, digamos, de qué hacer y eso nos lo va a compartir, entonces después nosotros podemos traducirlo para también compartirlo con el resto. Y es una manera de guiar el trabajo terapéutico desde esta mirada más amorosa, no afirmativa, que es también lo que nosotros queremos hacer y hemos estado tratando de hacer durante este tiempo. Así que, yeah, thank you so much because that's exactly what we need and what we want to do. We think that our work should be that, you know, to explore in the depths of the family's story, understand what's going on beneath the symptom, and be like a useful instrument for the adolescents and for their families. So everything that you've shared with us is excellent and very useful for our therapeutic work. Right. Well, I'm glad to hear that. Yeah. It looks to me as if you're all members of this Raíz Humana. Is that right? Are you all from? Well, yeah, we're a team of psychologists, and we have other colleagues that also work with us, and we give them some of the cases that we receive. So we're all aligned. We all think the same, and yeah, we're all connected because of this. This symptom is what moves us. Right. Yeah. Okay. Yeah. I would Look, it like might to say be worth something. getting the book for if you've got a library or something where you can, you know, share it amongst yourselves, because Sure. it's got so much more detail than, you know, I can kind of impart in one presentation or one slideshow or Yeah, whatever. I know. But also the blogs will give you some feeling for, you know, where I'm coming from in terms of the social contagion. But I tend not to discuss clinical cases on the blog Of course. because of, you know, the Privacy. sensitivity and so Yeah. on. But Yeah. with a group such as yours, I am happy to, you know, present some clinical material. Wonderful. What I'm doing at the moment is putting together some very detailed case studies that could be teaching tools, you know, for Oh, okay. the approach that I've developed with Mhm. these young people. And I would be happy to send you that case study. It's not Great. published yet. I'm Mhm. preparing it for publication, but it might take a year. So I'm not prepared to wait a year. So I'm happy to, you know, let Yeah, you thank have a you. look at that. So, Thank you. Yeah. yeah. Dice que está preparando un material con un estudio de caso, pero lo van a publicar de aquí a un año, pero ella lo va a compartir con nosotros, porque puede servirnos como material de estudio y también para ir viendo cómo trabaja ella en lo práctico, digamos, los procesos terapéuticos con sus pacientes. Así que, y eso, y bueno, su libro que tiene todo lo que nos ha contado con mucho más detalle, así que sí. Poli, ¿tú querías decir algo? Yes, thank you. I wanted to say how I admire you because you started working all by yourself. And we started as a group. We've always been 4, then 7, then 12, then 20. And that really, really helps, keeps you encouraged. And we help each other. We hear each other. We know what we're doing. It's good for the kids. And we also work with another foundation. They are all lawyer. It's a lawyer foundation. So Oh. from the beginning, they said, whatever comes to you legally, we're here. And now, so we've always felt covered.
protected. Oh, okay. And we've also worked with them when parents need to go to court because Right. teachers, say that their parents are not protecting their kids' rights because they don't Oh, want their kids to go through a transition. So we've worked together in 4 or 5 cases, and we've succeeded to protect the kids. So well, it sounds like you're much more collegial than we are in exactly. Australia. So I wanted to tell you that I really admire you for your courage, for keeping the good work, even though everything looked like you could go to jail. Yes. So thank you for sharing your experience, and thank you because that gives up. I mean, when we get together, when we get to know another psychologist or psychiatrist working with kids, they usually say, I found a safe space. Yeah. And that is just what we've been experiencing also with Sechem, going to Finland, going to Athens. One of the things that we gather energy there, like, I'm not that crazy. I'm not crazy by myself. There are lots of us Yes. that are Yes. really crazy going against this awful wave of non-secure, non-healthy influence with our kids. So thank you very much. You're most welcome. Ani, si puedes traducir cortito, a lo mejor. Ya, un resumen de lo que dijo la Poli. Eso. Solamente le estaba dando las gracias a Diana por mantenerse ahí, porque mucho de su trabajo empezó ella muy sola, a diferencia de nosotros que hemos tenido como un grupo, siempre hemos sido un grupo y nos hemos apoyado y tenemos el respaldo de Comunidad de Justicia en la parte legal. Entonces estaba dándole las gracias y reiterándole también lo importante que ha sido como todo lo que ella ha hecho y cómo lo maravilloso que es tener un grupo donde podemos respirar y decir, hoy no estamos tan locos, lo estamos haciendo bien y somos más de los que pensamos, po. Entonces eso es muy, muy maravilloso. I was just translating what Paulina told you to Yeah. the other colleagues. Okay. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta, porque ya vamos cerrando, entonces si alguien tiene alguna duda, como no sé qué con la pregunta, aproveche que tenemos a Dayana acá. We're just asking if somebody has any other questions before we let you go. Preguntas, comentarios. Parece que no. Ok. Bueno, nos despedimos entonces. Ya. Sí. Okay. Well, Diana, thank you so very much for your time, for your willingness. I know it's late for you. It's very early for us, but it's late for you. I hope we can keep in touch, and maybe in the near future we can have you with us again. We would love to keep Chile. hearing you. I think we could spend hours talking with you. So thank you so much. And well, we'll keep in touch. And Please do. Yes. yes, we will. We will. Absolutely. You Oh. can count on that. So well, thank you, and a big hug for you. Have a good rest. Thank you. Thank And you. we hope to see you soon. Yes. All the best to you too. Thank you. Thank you very much. Thanks. Bye Bye-bye. bye. Bye bye. Bye. Gracias a todos los que participaron. También, como este espacio, vamos a estar haciendo conferencias e invitando a personas tan influyentes como Dayana. Así que le agradecemos también por levantarse tempranito y estar aquí. Y gracias a Dayana también por su tremenda generosidad, ¿cierto? Como al compartir su historia y también sus conocimientos. Fue un regalo conocerla en Grecia. Absolutamente. Mm. Ok. Quería comentarles solamente que tenemos en nuestra página web videos de conferencias que hemos realizado y realizamos una a la vuelta de Grecia comentando algunas de las ponencias que nos llamaron más la atención. Así es que si quieren verlas, están en la página web.
¿Ya? Están ahí las grabaciones. Así que los invitamos a revisar nuestra página web www.raizhumana.org. Ok. Chao, chao. Chao. Chao, buen Chao, día. chao. Hi, Dayana. Thank you.